Bienvenidos una vez más al canal que siempre les trae las noticias más candentes, los chismes más jugosos y los análisis más profundos de sus celebridades favoritas. Es un placer tenerlos aquí conmigo hoy, y créanme, tenemos algo enorme, algo que ha estado sacudiendo las redes sociales y el corazón de millones de fans en todo el mundo, algo que simplemente no podemos dejar pasar. Hoy vamos a desentrañar esa noticia que tiene a todos al borde del asiento, esa que reza, gran noticia. Kerem y Anne Bürsin-Ercel viven juntos, ¿es verdad? Sí, así como lo escuchan. ¿Será que el sueño de muchos está por hacerse realidad o ya es una realidad confirmada? ¿Será que nuestros queridos Anne y Kerem han dado un paso monumental en su relación, o al menos en lo que parece ser su relación? Pero antes de sumergirnos de cabeza en este mar de especulaciones, evidencias y, por qué no decirlo, mucha ilusión, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por aquí, si aman el entretenimiento, si quieren estar al día con todo lo que sucede con sus estrellas preferidas, o simplemente disfrutan de un buen chismecito bien analizado, por favor, tómense un segundo para hacer clic en el botón de suscribirse. Es completamente gratis y nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este para ustedes. Y no olviden activar la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras actualizaciones. Ahora sí, prepárense porque esto se pone interesante. Para entender por qué esta noticia de que Kerem y Anne Bürsin-Ercel podrían estar viviendo juntos es tan monumental, primero tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo, un recorrido por la historia de este fenómeno que ha conquistado corazones en cada rincón del planeta. Y es que no podemos hablar de Kerem y Anne sin mencionar esa serie mágica que lo inició todo, Senkalkam, o como la conocemos en muchos de nuestros países, Love is in the air. Fue en esa producción donde el mundo entero fue testigo, en tiempo real, de cómo la química entre Eda y Serkan, los personajes que ellos magistralmente interpretaban, simplemente traspasaba la pantalla. Era algo palpable, algo eléctrico, algo que te hacía creer en el amor verdadero con cada mirada, con cada roce, con cada disputa y reconciliación. Kerem Bürsin, con su carisma arrollador y su sonrisa contagiosa, se convirtió en el galán soñado para millones. Y Anne Ercel, con su belleza etérea y su talento innegable, se ganó el título de la heroína romántica por excelencia. Juntos en la ficción, crearon una pareja inolvidable. Pero lo que hizo que su historia fuera única es que esa chispa, esa conexión, no se quedó solo en el set de grabación. Pronto las especulaciones comenzaron a surgir. Fotos detrás de cámaras, bromas entre ellos, miradas que decían más que 1000 palabras, los fans, y me incluyo, empezamos a soñar despiertos con la idea de que esa magia que veíamos en pantalla fuera real. Así nació Hanke, el nombre con el que cariñosamente se conoce a esta pareja, una fusión de sus nombres que se convirtió en un grito de guerra, una bandera ondeando en el vasto universo de las redes sociales. Millones de publicaciones, ediciones de fotos y vídeos, teorías elaboradas, todo dedicado a la esperanza de que Kerem y Anne estuvieran juntos en la vida real. Era un fenómeno global, una prueba irrefutable del poder del amor, aunque fuera televisivo al principio. Durante meses, ambos negaron cualquier relación más allá de una buena amistad y compañerismo. Somos grandes amigos, nos llevamos muy bien, somos como familia, decían en entrevistas. Pero los fans, con ese sexto sentido tan particular, sabían que había algo más. Analizábamos cada gesto, cada palabra, cada interacción. Y entonces llegó el momento que todos estábamos esperando. El bombazo. El viaje a Maldivas. Las fotos. La confirmación tácita y luego explícita de que Kerem Bürsin y Anne Ercel eran, de hecho, una pareja en la vida real. Fue una locura. Las redes sociales explotaron, los medios de comunicación no hablaban de otra cosa. Fue la validación de todas las teorías, la materialización de un sueño colectivo. La era Hanke había pasado de la esperanza a la realidad, y el mundo entero celebraba su amor. Vimos sus sonrisas genuinas, sus tiernos mensajes el uno al otro, sus momentos compartidos que parecían sacados de un cuento de hadas. Se convirtieron en la pareja del momento, un referente de amor y complicidad para muchísimos. Su relación no solo era noticia, era una inspiración. Pero como sabemos, la vida real, incluso la de las estrellas, no siempre es un cuento de hadas sin interrupciones. Después de un tiempo de romance público, los rumores comenzaron a circular de nuevo, pero esta vez eran de un tipo diferente, hablaban de una separación. Poco a poco las publicaciones juntos en sus redes sociales disminuyeron, las interacciones públicas se volvieron más esporádicas.
Aunque nunca hubo un anuncio oficial de ruptura por parte de ellos, el silencio y la ausencia de sus habituales muestras de cariño en la esfera pública fueron suficientes para que los fans sintieran el golpe. Fue un momento de tristeza, de desilusión para muchos. El Hank que parecía haber llegado a su fin. Sus seguidores más acérrimos se negaban a creerlo, buscando cualquier señal de que la chispa seguía viva, pero la realidad parecía indicar lo contrario. Cada uno siguió con sus proyectos, con sus vidas, y el capítulo Hank que en la vida real parecía haberse cerrado, al menos temporalmente. Sin embargo, en el mundo de los romances de celebridades, y más aún en el de Kerem y Ande, la esperanza es lo último que se pierde. Y como si de un guión de telenovela se tratara, las semillas de una posible reconciliación, o al menos de un acercamiento, comenzaron a plantarse meses después. Pequeñas interacciones en redes sociales, comentarios sutiles, una foto aquí, un like allá, los fans, siempre vigilantes, empezaron a conectar los puntos. Y en medio de esta creciente expectativa, surge la noticia que nos trae hoy aquí, esa bomba que ha puesto a todos a hablar. Kerem y Ande viven juntos. Ahora, ¿de dónde viene este rumor? ¿Es puro deseo de los fans o hay algo de verdad en ello? Pues bien, la fuente principal de estas especulaciones, como suele ocurrir, proviene de un minucioso trabajo de investigación, casi detectivesco por parte de los fans y de algunos medios de comunicación digitales y portales de chismes. Empezaron a circular imágenes y comparaciones. ¿Y cuáles son esas supuestas pruebas? Permítanme desglosarlas para que todos podamos entender el alcance de estas afirmaciones. Una de las pruebas más recurrentes es la de los asterisco fondos similares en sus fotografías. Imaginen esto, Kerem publica una foto en su casa, y de repente Ande sube una historia o una foto donde el fondo, un mueble, una planta específica, un detalle arquitectónico o incluso la vista desde una ventana, guarda una similitud asombrosa con el de Kerem. No estamos hablando de un tipo de decoración genérico que cualquiera podría tener, sino de detalles muy particulares que sugieren que ambos podrían estar en el mismo espacio, o en uno muy parecido. Los fans son expertos en hacer capturas de pantalla, comparar minuciosamente y señalar estas coincidencias que para ellos no pueden ser simples casualidades. Por ejemplo, se habló de una chimenea particular, de un tipo de silla, o incluso de una maceta con una planta única que aparecía en fotos de ambos publicadas en diferentes momentos, pero siempre con ese hilo conductor. Otro elemento crucial en esta ola de rumores son las asterisco mascotas. Kerem es conocido por su amor por los perros, y Ande por su adorable gato. Los fans han especulado sobre la posibilidad de que sus mascotas hayan pasado tiempo juntos o que incluso estén conviviendo. Si por ejemplo Kerem publicara una foto con el gato de Ande, o viceversa, eso sería una señal inequívoca. Si bien no ha habido una foto tan directa que los muestre a ambos con las mascotas del otro en un contexto de convivencia, sí ha habido comentarios sutiles o pistas que hacen pensar que el círculo cercano de sus animales se ha expandido para incluir al otro. Imaginen lo que significaría que sus hijos peludos ya se conozcan y compartan techo. Sería la prueba definitiva de una familia consolidada. También se han reportado asterisco avistamientos de Kerem y Ande juntos, o entrando y saliendo de las mismas residencias. Aquí es donde la información se vuelve un poco más difusa y menos verificable, ya que a menudo proviene de fuentes anónimas o de paparazzis que no siempre logran una prueba contundente. Sin embargo, estas noticias de avistamientos alimentan la narrativa y mantienen la llama de la especulación encendida. Un rumor de que fueron vistos saliendo del mismo edificio en Estambul, o de que pasaron una noche juntos, incluso si no hay fotos que lo demuestren fehacientemente, es suficiente para que la conversación continúe. Además, no podemos olvidar la asterisco actividad en redes sociales, por muy sutil que sea. Un me gusta estratégico en una foto antigua, un comentario ambiguo que luego se borra, el seguimiento y el dejar de seguirse mutuamente y luego volver a seguirse, estas pequeñas acciones son analizadas con lupa por los fans. Cada movimiento es una pieza de un rompecabezas que intentan armar para confirmar la tan anhelada reconciliación y convivencia. A veces incluso sus amigos en común publican algo que puede ser interpretado como una pista. En este mundo digital, nada pasa desapercibido para los Hank Shippers. Ahora pensemos en lo que implicaría que este rumor fuera cierto. Vivir juntos va mucho más allá de simplemente estar saliendo, o haberse reconciliado. Significa un nivel de compromiso, de intimidad y de planificación de futuro que eleva su relación a otro nivel. Es construir un hogar juntos, compartir espacios, responsabilidades, y la vida cotidiana en su máxima expresión.
Para los fans, esto no solo significaría que han vuelto, sino que están seriamente juntos, con la intención de construir algo duradero. Sería la confirmación definitiva de que su amor es real, fuerte y está listo para superar cualquier obstáculo. Pero, ¿qué tan fiable es toda esta evidencia? Y aquí es donde tenemos que ser realistas y críticos. Si bien la pasión de los fans es admirable y su capacidad para encontrar pistas es impresionante, la verdad es que la confirmación oficial de los propios Kerem y Ande aún no ha llegado. Ellos, como muchas celebridades, han aprendido a ser más discretos con su vida personal después de la intensa exposición de su primera etapa como pareja. Han experimentado el lado bueno y no tan bueno de compartir su romance con el mundo, y es comprensible que ahora opten por la privacidad. Es importante diferenciar entre la especulación, la esperanza y la información confirmada. Los fondos similares en fotos pueden ser coincidencias, o podrían estar visitándose mutuamente sin que eso signifique convivencia. Las mascotas podrían haberse conocido en encuentros esporádicos. Los avistamientos, a menos que sean con pruebas irrefutables, pueden ser erróneos o malinterpretados. Y las interacciones en redes sociales son, por naturaleza, ambiguas. Sin embargo, el hecho de que estos rumores persistan con tanta fuerza y que haya tantas pistas circulando, no puede ser ignorado. Hay una base para la especulación. Es la manifestación de un deseo colectivo, sí, pero también es el resultado de observar patrones y comportamientos que no encajan del todo con la idea de que son simplemente amigos, o que no tienen ninguna relación. Si fueran solo amigos, ¿por qué tanta discreción en sus encuentros? ¿Por qué la similitud en los fondos de sus fotos de manera repetida? Mi análisis personal, basado en lo que hemos visto a lo largo de los años con esta pareja, es que hay una innegable conexión entre Kerem y Ande que va más allá de la amistad profesional. La química que compartieron en Senkalkam no fue solo actuación, fue el reflejo de una afinidad genuina. Después de su ruptura, la esperanza de los fans nunca se desvaneció por completo, y ellos mismos, con su comportamiento discreto pero a veces revelador, han alimentado esa esperanza. Si realmente están viviendo juntos, es un paso significativo que probablemente deseen mantener en privado el mayor tiempo posible. Es un santuario, un espacio personal que protegen del escrutinio público. Y si aún no es convivencia, pero están en un proceso de reconciliación profunda o de construir algo nuevo, las pistas que vemos podrían ser parte de ese camino. Podrían estar pasando mucho tiempo juntos, cohabitando de forma intermitente o simplemente habiendo reconstruido una intimidad que los lleva a compartir momentos y espacios muy personales. La verdad es que en este momento, no podemos afirmar con un 100% de certeza que Kerem y Ande Bürsinercel estén viviendo juntos. No hay una declaración oficial, no hay una foto de ellos en la misma casa que sea inequívoca, ni hay una fuente noticiosa completamente fidedigna y verificable que lo haya confirmado más allá de toda duda. Sin embargo, lo que sí es innegable es que el deseo de que esto sea cierto es enorme, y las pistas que han surgido son lo suficientemente consistentes como para mantener a millones de fans soñando. La historia de Hanke es una de idas y venidas, de esperanzas y desilusiones, pero siempre con ese hilo conductor de un amor que parece trascender cualquier obstáculo. Lo que sí podemos decir es que su vínculo es especial, y el mundo está atento a cada nuevo capítulo de su increíble historia. La expectativa en torno a ellos es tan grande que cualquier pequeña señal se magnifica exponencialmente. Pensemos por un momento en la presión que esto ejerce sobre ellos como individuos y como figuras públicas. Cada gesto, cada palabra, cada ubicación que comparten en redes sociales es analizada al microscopio por millones de personas que tienen una inversión emocional profunda en su historia de amor. Es una situación compleja. Por un lado, son las estrellas de una de las parejas más queridas de la televisión turca y por otro, son seres humanos con derecho a su privacidad. El hecho de que no hayan emitido una declaración oficial sobre estos rumores de convivencia es, en sí mismo, un mensaje. Podría significar que no quieren alimentar el circo mediático, que están protegiendo algo muy preciado para ellos, o simplemente que no es cierto y prefieren no dar alas a la especulación. Pero la historia nos enseña que su silencio rara vez significa una negación rotunda, especialmente cuando hay tantas coincidencias en juego. Recordamos cómo inicialmente negaron su romance, solo para confirmarlo meses después. Este patrón de discreción, seguido por una revelación o una aceptación tácita, es algo a lo que sus fans están acostumbrados. Y es que si lo pensamos bien, porque una pareja tan mediática, que ya ha vivido la experiencia de un romance público y una ruptura también pública,
¿querría volver a exponer un paso tan íntimo como la convivencia? Es natural que si han decidido retomar su relación y avanzar a una etapa tan seria, deseen hacerlo lejos de los reflectores, construyendo su nido en paz y a su propio ritmo. Este deseo de privacidad sería totalmente comprensible y respetable. Las pistas que encontramos podrían ser simplemente los deslizamientos inevitables que ocurren cuando dos personas están pasando tanto tiempo juntas, a pesar de sus mejores esfuerzos por mantenerlo en secreto. Además, la industria del entretenimiento en Turquía, y en general, es muy particular con la vida personal de sus estrellas. A veces las relaciones se mantienen en secreto para proteger la imagen pública de los actores o para no interferir con futuros proyectos. Si Kerem y Hande están viviendo juntos, podría ser una decisión consciente mantenerlo en las sombras por razones profesionales, por lo menos hasta que se sientan listos para compartirlo, si es que alguna vez lo hacen. Pero la fuerza del rumor ya es tan grande que ha superado cualquier intento de total discreción. La narrativa de Hanke es una de las más fascinantes porque encarna el arquetipo del amor que supera las adversidades. Pasaron de compañeros de trabajo a amantes, de amantes a separados, y ahora, potencialmente, a una reconciliación que los lleva a un compromiso aún más profundo. Es una montaña rusa emocional no solo para ellos, sino para sus millones de seguidores que han invertido una parte de su corazón en esta historia. Para estos fans, la idea de que están viviendo juntos es la culminación de ese cuento de hadas, el felices para siempre que tanto anhelan. Es la esperanza de que el amor verdadero, ese que nos venden en las series, realmente existe. Para cerrar esta parte central, es fundamental reiterar que si bien la evidencia es principalmente circunstancial y se basa en la observación de los fans y de los medios de comunicación no oficiales, la cantidad y la consistencia de las pistas son notables. Desde los fondos compartidos en sus publicaciones, las interacciones sutiles en redes, hasta los avistamientos reportados, todo apunta a que algo significativo está sucediendo entre ellos. Que ese algo sea la convivencia permanente, una reconciliación profunda, o una nueva fase de su relación donde pasan una cantidad considerable de tiempo juntos, es algo que solo el tiempo y quizás una futura declaración oficial podrán confirmar. Por ahora, nos quedamos con la emocionante posibilidad y con la certeza de que Kerem y Hande Bürsin-Erçel siguen siendo una de las parejas más comentadas y queridas del panorama televisivo y social global. Su historia continúa y nosotros, sus fieles seguidores, estamos aquí, listos para cada nuevo capítulo, cada nueva revelación, y cada nueva pista que nos acerque a la verdad de su increíble vínculo. Su poder para generar conversación, para emocionar y para mantener a la gente enganchada es, sin duda, una prueba de su magnetismo y del amor que el público les tiene. Y eso, mis queridos amigos, es algo verdaderamente especial. Y así, mis queridos amigos, llegamos al final de nuestro análisis sobre esta gran noticia que ha puesto al mundo del entretenimiento patas arriba. ¿Es verdad que Kerem y Hande Bürsin-Erçel viven juntos? Hemos recorrido la increíble trayectoria de su romance, desde la electrizante química en Senkalkapm, la euforia de su confirmación como pareja, pasando por el dolor de su aparente ruptura, hasta las recientes y apasionadas especulaciones sobre una posible reconciliación y convivencia. Hemos examinado las pruebas que los fans con su ojo de lince han recopilado, esos fondos misteriosamente similares en sus fotos, las sutiles interacciones en redes sociales, los rumores de avistamientos y la forma en que sus vidas parecen entrelazarse de maneras que van más allá de una simple amistad. Lo que queda claro es que aunque no contamos con una confirmación oficial rotunda por parte de Kerem ni de Hande, las señales son lo suficientemente consistentes como para mantener viva la esperanza y la especulación. Su historia es una de esas que nos hacen creer en los guiones de amor de la vida real, una narrativa que ha cautivado a millones y que sigue evolucionando ante nuestros ojos, o al menos, ante nuestros feeds de redes sociales. La discreción que han adoptado en esta etapa de sus vidas es comprensible, pero no ha logrado apagar la llama del interés público ni el ardiente deseo de sus fans por verlos felices y juntos. Que estén viviendo bajo el mismo techo, que estén en proceso de reconstruir algo grande, o que simplemente pasen mucho tiempo juntos, es algo que aún se encuentra en el terreno de la hipótesis más fuerte. Pero la posibilidad y la ilusión que genera, es innegable. Quiero agradecerles de corazón por haberme acompañado en este viaje de especulación, análisis, y sobre todo, mucho cariño hacia nuestros queridos Kerem y Hande. Su participación y su entusiasmo son la fuerza que impulsa este canal. Y precisamente por eso me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que los fondos de las fotos son meras coincidencias?
¿O están convencidos de que las pistas son demasiado claras como para ignorarlas? ¿Han visto alguna otra señal que yo no haya mencionado? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo. Compartan sus teorías, sus deseos, sus análisis. Cada comentario es valioso y me encanta leerlos a todos. Y antes de irse, si disfrutaron de este profundo análisis, si les pareció intrigante y entretenido, y si quieren seguir al tanto de las últimas noticias sobre sus estrellas favoritas, por favor, no olviden darle un gran asterisco me gusta a este vídeo. Eso nos ayuda muchísimo a que más personas puedan descubrir este contenido. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse absolutamente nada. Compartan este vídeo con otros fans de Hank, con sus amigos, con quienes creen que les gustaría unirse a esta conversación. Juntos haremos crecer esta comunidad. Muchísimas gracias de nuevo por su tiempo y su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más chismes y más análisis. Hasta la próxima, gente linda.